Entonces hoy vamos a hablar de este verbo ir. Es un verbo, ir. Y clase, para repetir, tenemos la pregunta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? ¿Ok? Muy importante empezar con la palabra interrogativa. ¿Cómo se dice a dónde en inglés? Where, exactly. So what other question word do we know very similar to a dónde? That means where. De dónde and just dónde. So we have three ways of asking where in Spanish. A dónde, de dónde, and just dónde. So how do you know when to use which one? See, Shannon? A dónde means like to where. To where, exactly. A is the preposition to in Espanol, not the number two, the preposition to. So, a donde is always used with the verb ir, because ir means what? What have we been talking about so far in class? Vamos al centro, vamos al cine, vamos a la playa. When we say vamos, we're talking about going, right? Going to somewhere, which is why we use a with the verb ir, always. Like, remember that. Spanish 101, 102, 201, 202. Ir, a. Always a after ir. Or with the question ir, ¿a dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Etc. So when do we use de dónde? What is de dónde? See, Maggie? From where? Exactly, from. So when would we use de dónde? When we're asking somebody where they're from, which is what? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Right. So, ¿dónde? ¿Dónde estudias? ¿Dónde practicas el béisbol? ¿Dónde duermes? ¿Dónde vives? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde? For all other uses with the other verbs. It's just where. But de dónde is with ser, with origin. A dónde is always with ir, asking where are we going? Los fines de semana. Another thing to point out, los fines de semana is asking about when. Where do we go? On the weekends, right? In English, we say on the weekends. But in Spanish, remember, we use the plural form. Los lunes voy a mi clase. Or los fines de semana, mis amigos y yo vamos al centro, ¿no? Y una cosita más. Tenemos al, ¿no? Al centro, al café, al cine, al parque, al gimnasio. Why do all of these have al, but iglesia is ala, based on what I reviewed prior to this PowerPoint? Shannon? They're L. Because their original articles are L. And when we combine a plus L, we get all. Just like de plus L. A lot of del café. Por ejemplo, Iglesias article is la, so we just use ala. So chicos, el punto de esta presentación es conocer este verbo. Vamos. ¿Cómo se dice vamos? To go. We go. Right. And you can use it, I'm sure you've heard it, like vamos, vamos. Like let's go. It can mean let's go, but in this context it means we go. Coming from the verb ir. So, ¿a dónde vamos los fines de semana? Bueno, personalmente, los sábados por la mañana, yo voy al café con mi familia. Voy al café. Yo voy al café. So, nosotros vamos, we go. Yo voy is saying what? I go. Voy al café. ¿Y ustedes? ¿A dónde van? Los sábados por la mañana. ¿Van al café? ¿Van al café los sábados? Sí, algunos. ¿Qué café prefieren? ¿Qué café les gusta? A mí me gusta el café que se llama Park Café porque está muy cerca a mi casa. Yo vivo como 3 cuadras, 5 minutos de este café. ¿Cómo se llaman los cafés que les gustan? Hay muchos en Charleston, ¿no? ¿Cómo se llama un café?
Kudu es un café muy popular en Charleston, ¿no? Van a Kudu. Entonces, ustedes van. I'm asking you all what's van mean? If y'all go. Right, ustedes van. Algunos de ustedes van al Kudu. Otros van a Starbucks, probablemente. No, Alexis, tú vas a Circle K. Sí, muy bien. Económico, no. Y rápido. Está bien. Café es café. Cafeína es cafeína. Muy bien. Ok. También los sábados por la mañana, mi familia y yo vamos al centro. ¿Y ustedes van al centro los sábados? ¿Van al centro los sábados por la mañana? Van al mercado. Ahora en la Plaza Marion tenemos el mercado, ¿no? Con frutas, verduras, muchos turistas, perros y otras personas, estudiantes, niños, abuelos. Entonces, ¿ustedes van al centro o van al mercado los sábados? ¿Sí? ¿A qué hora típicamente? Yo voy con mi familia como a las 10 porque tengo hijos y mis hijos tienen mucha energía. ¿A qué hora van al centro típicamente los sábados? ¿Más tarde, Maggie? A las 2, mucho más tarde. Las 10, los sábados es muy temprano. Las 2 es más apropiado para los estudiantes. Entonces, otra vez, tenemos vamos y van. Otro ejemplo es, bueno, la playa. Por la tarde, mis hijos o mi familia y yo vamos a la playa. Van a la playa típicamente los sábados o a veces los domingos. Vamos a la playa, pero nosotros vamos por la tarde porque el sol es muy fuerte durante el día. Preferimos la tarde. ¿Van a la playa ustedes los sábados o van a la playa ustedes los domingos? Los sábados, prefieren la playa los sábados, ¿no? ¿A qué hora típicamente van a la playa? Yo voy por la tarde como a las 3 o 4 de la tarde, menos tráfico, menos sol. Entonces es más tranquilo para mí y mi familia. ¿Y a qué hora van ustedes? ¿Van por la mañana, por la tarde? Por la mañana, sí, para tomar sol, ¿no? Para broncearse. Los domingos, bueno, mi familia y yo no vamos a la iglesia, pero mi mamá es muy católica, muy dedicada. Y los domingos mi mamá, todos los domingos, mi mamá va a la iglesia. ¿Van ustedes a la iglesia o van a la sinagoga? ¿O la mezquita los fines de semana? ¿Practican religión? ¿Van a la iglesia? ¿O la mezquita o la sinagoga los fines de semana? No, no somos muy religiosos, ¿no? ¿Sus padres van a la iglesia o la sinagoga o la mezquita? ¿Sus papás? Sí, normalmente son los padres, pero los hijos y yo no vamos. No practicamos religión. Bueno, y los domingos, ustedes no van a la iglesia o la sinagoga o la mezquita porque van a la biblioteca normalmente, ¿no? ¿Les gusta estudiar en la biblioteca? Típicamente estudian en la biblioteca. ¿Van a la biblioteca? No, pero Ali sí. Sí, y Ángela, sí, bueno, y Shannon, van a la biblioteca. Muy bien. Entonces, ¿a qué hora normalmente van a la biblioteca? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? Por la noche. Y nunca, no, Kyle dice nunca. ¿Tú estudias en casa? En casa, en tu casa. Sí.
Sí, bueno, a mí me gusta cuando yo era estudiante, yo estudiaba en la biblioteca. Bueno, chicos, entonces este es un verbo, nada más, un verbo. El verbo ir. Y es irregular, completamente irregular. Pero está bien, porque se usa el verbo ir muy frecuentemente, ¿no? Yo voy. Y chicos, esta letra V en español tiene el mismo sonido de la letra B. Yo voy. Tú vas. Usted va. O él, ella va. Nosotros vamos. Vais en España. Ustedes van o ellos o ellas van. ¿No? No tildes, no accent marks, porque es completamente irregular. Y bueno, en clase, no vamos a hacer esta actividad. En clase miércoles vamos a conocer los usos de ir para referir al futuro. Pero ahora vamos a practicar el verbo ir.